estáis? Soy Marta, la encargada de nutrición de PB Studio, y hoy vengo a hablaros de, bueno, algo bastante básico. Es un suplemento que la mayoría de gente ya toma, pero, bueno, suplemento, que yo lo considero alimento y que creo que es muy importante también marcar un poco las diferencias entre los tipos de proteína en polvo que existen en el mercado. Principalmente me voy a enfocar en la proteína, en la whey protein, en la proteína de suero de leche. Si os interesa o os parece bien, pues también podríamos hablar un poco de las proteínas vegetales, que bueno, al final también es un poco un mundo desconocido para mucha gente, porque estamos todos más acostumbrados a la proteína de suero, pero que creo que es interesante también, principalmente porque cada vez hay más gente vegetariana y vegana que toma proteína en polvo y que bueno, es interesante. Y también descubrir cuál es la proteína con mejor sabor del mercado, porque al final la proteína vegetal la mayoría saben a tierra o a raíz de árbol, así que bueno, principalmente eso. Voy a hablar primero de la whey protein y ya, bueno, si en otro vídeo os interesa, os parece interesante el tema, podríamos hablar un poco de las proteínas vegetales. Vale, principalmente os hablo hoy de la whey protein. La whey protein es la proteína de suero de leche. Sale el lactosuero, que se queda en la industria de los quesos, o sea, por lo tanto podríamos decir que reciclamos esa parte del queso que no se va a utilizar en la industria del queso y la aprovechamos para hacer suplementos de proteína. Por lo tanto, si en algún momento os dicen vuestros padres, a lo mejor gente que está empezando, no, es que la proteína no es natural, es que tal, es que cual, bueno, dile, mira mamá, papá, o sea, esto, lo que le quitan al queso, esto es lo que yo me tomo, que al final queréis que no, pues es algo totalmente natural y no, bueno, es un ultraprocesado válido, como le diría Carlos Ríos, no sé muy bien cómo es, pero bueno, principalmente eso. ¿Necesita todo el mundo tomar proteína? Obviamente no. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de chicas. Hay chicas que pesan muy poquito, que pueden llegar a los requerimientos de proteína de una forma súper fácil y no necesitan suplementos de proteína, y al final también te quitas gastarte más dinero en suplementos o puedes incluso gastártelo en suplementos que a lo mejor sean un poco más interesantes para la salud de la chica o lo que sea. Pero bueno, eso es. Pero si eres un chico, por ejemplo, que pesa mucho, como por ejemplo pueden ser Jordi o Joan, necesitan una cantidad de proteína muy alta, pues obviamente los batidos de proteína van a ayudarles un montón y que al final también va a ser muchísimo más fácil a nivel de comer, porque no les va a saciar tanto al final en forma de batido, no va a ser tan saciante y porque les va a llegar a los requerimientos de proteína. Entonces, ¿son importantes o son imprescindibles los suplementos de proteína? No, no tienen por qué serlo. Si tú llegas a tus requerimientos proteicos todos los días, no tienen por qué serlo. ¿Son interesantes en algunos casos? Obviamente sí. Por ejemplo, en definiciones, principalmente para llegar también a los requerimientos de proteína porque tienen unos requerimientos muy altos, pues también puede llegar a ser interesante. Cada uno, cada caso, tal. Yo por ejemplo, en mi caso en particular, casi no meto suplementos de proteína, no sé que meta algo de un batido de caseína o algo por las noches, principalmente porque, uno, me hinchan bastante la tripa, y dos, yo llego a los requerimientos de proteína de mi peso, que son bastante bajos, yo los tengo a 2 gramos por kilogramo de peso, entonces llego fácilmente tomando algo de pavo, algo de atún, algo de tal, y llego fácilmente. Al final no necesito, y si lo meto es de una forma súper esporádica, y no os creáis que me sienta muy bien, que eso llega a su comentario ahora, pero es cierto que a la mayoría de gente pues les hincha la tripa o tienen esos tipos gases, pedos proteicos que le llama la gente, que son bastante comunes, y ahora os explicaré un poco por qué. Vale, principalmente, ¿qué diferencias hay entre los 3 tipos de whey protein, de la proteína? Está la whey protein, la concentrada, suero, en la que, bueno, suele ser la más barata, pero es cierto también que suele tener mayores molestias, o sea, la gente que la consume suele tener mayores molestias gastrointestinales. ¿Por qué? Porque tiene más hidratos de carbono, tiene más grasas, es decir, no es una proteína tan pura, es decir, no está tan filtrada en la industria y pues suelen tener a lo mejor un porcentaje mayor de grasa o un porcentaje mayor de hidratos de carbono. Aquí entramos ya en el dilema y la polémica de que las industrias de suplementos al final no sabemos si siguen el etiquetado que vienen los productos, o sea, no sabemos si lo siguen o no lo siguen. Hay bastantes divulgadores que empiezan ahora a investigar sobre esto y que, bueno, que empiezan y que ya llevan bastante tiempo divulgando sobre esto también, y que, bueno, es interesante. Yo no estoy tan metida en este mundo, entonces tampoco me mojo mucho al hablar, pero es cierto que, bueno, hay que tener cuidado y hay que saber que la industria de los suplementos no hace todo lo que dice y, bueno, y viceversa también en muchas ocasiones. La proteína isolada sí que va a tener menos hidratos de carbono y menos grasas. Entonces, ¿qué beneficios tiene esto? Pues que muchísima gente que a lo mejor tenga bastante más intolerancia a la lactosa, etcétera, le vaya a sentar mejor este tipo de proteína. Entonces,
Yo, por ejemplo, en casos de clientes que a lo mejor no toman casi leche o que la leche les sienta un poco mal, siempre les digo que prueben primero la isolada. Hidrolizada también es interesante, pero ya se nos sube bastante de precio, entonces en muchas ocasiones depende también de de lo delicado que sea su sistema digestivo, porque muchas veces también las proteínas vegetales suelen sentar mal, porque también están hechas a base de legumbres, y las legumbres no es el alimento que mejor sienta tampoco del mundo. Pero bueno, eso, al final suelen sentar mejor que las proteínas, que la proteína concentrada, ¿vale? ¿Es mejor tomar isolada? Pues la verdad que sí, porque también te ahorras un poco del porcentaje de grasas mayor que tenga o de hidratos de carbono, que al final es una proteína bastante más pura. La whey hidrolizada, que también es isolada, al final lo que hace es tener un proceso de hidrolización que va a estar como predigerida y se va a digerir muchísimo mejor, muchísimo más rápido. Yo obviamente la que recomendaría sería esta, pero ya a nivel del bolsillo de cada uno, porque ya son caras las proteínas como para encima añadirle ya pluses. Lo que os digo, a gente que a lo mejor tenga algún tipo de intolerancia a la lactosa o tenga sobre todo molestias gastrointestinales, siempre les digo que se cojan alguna muestra de este tipo de proteínas para que prueben a ver cómo les sienta, porque sí que es interesante pues ir viendo un poco. Tampoco me gusta, o sea, yo en mis planes por ejemplo doy muchísimas opciones porque tampoco me gusta que la gente elija siempre la opción de proteína, de un batido de proteína. ¿Por qué? Porque es que luego van con una panchilla así y es de los gases que tienen y de que no les sienta bien, o sea, al final hay que tener en cuenta que este tipo de suplementos cuesta digerirlos. A la mayoría de gente, hay gente que les sienta estupendamente y yo a ella me callo. Y luego estaría la caseína. ¿Qué es la caseína? Pues es una proteína de igual valor biológico que la whey protein, pero que de liberación lenta, es decir, va a liberarse a nuestro torrente sanguíneo muchísimo más lento. Entonces, ¿por qué se ha puesto tan de moda ahora? Porque bueno, es una proteína que sobre todo se toma por la noche. Es decir, para que se vaya liberando lentamente por la noche, tal, al torrente sanguíneo, la proteína, o sea, eso es un invento que nos hacemos creer nosotros mismos para tomar caseína, que está más rica, pero bueno, que sí tiene esa función, pero que al final eso lo puedes hacer con mezclando a lo mejor pues tipos de, o sea, la proteína con la leche, por ejemplo, leche entera, o sea, al final también se va a, o sea, con la grasa de la leche entera, por ejemplo, va a volverse como caseína. El caso es que nos encanta la caseína, ¿por qué? Porque tiene una textura muchísimo más densa. La proteína la mezclas con leche o agua y al final se queda muy líquida, pero la caseína se quedan bastante más pastosas y se queda como una papilla que al final por la noche, pues sobre todo lo vemos en culturistas o en gente que está en definición. Son proteínas muchísimo más dulces, las hace la industria bastante más dulces, con sabores bastante más atractivos. ¿Por qué? Porque quita bastante la ansiedad y porque queda como una papilla, como una crema, que también la gente se unta en las tortitas o se la pasa por encima de los crispies, etc. ¿Es interesante? Sí. ¿Te quita la ansiedad? También. A mí me gustan más las caseínas que las proteínas, también porque al final, como me la tomo por la noche, no noto ese malestar gastrointestinal y porque al final tienen más sabores normalmente y están más ricas. Para mi gusto están más ricas. He tardado mucho en encontrar una caseína que me guste y por fin la estoy encontrando, así que bueno, si os interesa también os podéis pasar por mi Instagram para verlo. Pero es complicado también encontrar caseínas que estén buenas del todo, ¿vale? Y que también que no te cansen, pero bueno, eso le pasa igual que a la proteína es muy difícil encontrar una proteína que no te canse de sabor. Luego estarían los BCAAs y los EAAs, que si queréis en otro vídeo también podemos decir las diferencias, tampoco me quiero enrollar más en esto. Los últimos trucos ya para hablaros de las proteínas, simplemente podéis mezclarlas con leche para mejorar o aumentar su valor biológico y bueno, simplemente los podéis tomar en cualquier momento del día, en el momento del día que vosotros queráis. No tiene que ser post-entreno específicamente, no tiene por qué ser en el desayuno específicamente, podéis tomarlo en el momento del día en el que queráis, que obviamente no va a haber problema porque al final es una fuente de proteína más, no es algo milagroso ni nada por el estilo, es una fuente de proteína más, igual que puede ser la pechuga de pollo o una albina o la carne picada de ternera, ¿vale? Es igual, simplemente que obviamente pues está sin ningún tipo de fuente de hidratos y de grasa, sobre todo estas dos, como os he dicho. Así que nada, simplemente eso, espero que os haya quedado claro, os haya gustado el vídeo. Son cosas sencillas, pero que hay veces que hay gente que todavía no las tiene un poco ubicadas. Y si estáis pensando en tomar suplementación también, que sepáis que, bueno, pues estas son las diferencias. Si tenéis cualquier duda me podéis preguntar por aquí por comentarios o por mi Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.